¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hemos llegado a nuestra lección número 10 del fruto del espíritu y hoy vamos ya a iniciar a hablar en relación a lo que es el fruto. Las lecciones pasadas hemos estado hablando principalmente sobre las obras de la carne, o sea, la manifestación de lo que es nuestra naturaleza pecaminosa que ha sido corrompida por el pecado y entonces se manifiesta a través de las 17 obras que mencionamos en los estudios pasados. Hoy estaremos hablando específicamente de el fruto del Espíritu. Así que te invito a que a que leas conmigo, vamos a leer Gálatas capítulo 5 y vamos a leer los versículos 22 y 23, donde habla acerca de lo que es el fruto del Espíritu. Lee conmigo, te invito, dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Antes de continuar, ¿qué te parece si oramos para poner este tiempo en las manos de Dios? Te invito a que donde estás cierres tus ojos, inclines tu cabeza, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de abrir tu palabra, meditar en ella y tomar este tiempo para que también tú nos enseñes, no solamente por medio de tu palabra, sino también tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento y nos ilumine de lo que tú quieres hablar a nuestra vida en el día de hoy. Señor, dejamos este tiempo en tus manos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, cuando hablamos acerca de entonces el fruto, tenemos que definir eh, acerca de este tema o de la palabra fruto. La palabra que encontramos en este pasaje de Gálatas capítulo 5, versículo 22, es la palabra griega karpos o karpos. Esta palabra hace referencia a tres aspectos diferentes. En primer lugar, puede, o más bien tiene tres utilidades diferentes. Se puede utilizar en primer lugar a lo que tiene que ver con la agronomía o el resultado de lo que es el fruto en los árboles o las plantas, y podemos verlo como, o se traduce como fruto, grano, cosecha, resultado o producto. Cuando esta palabra carpos se relaciona al tema de, pues, del obrar, del accionar o de los resultados de un trabajo, lo vamos a ver a través de las siguientes palabras: obra, acción de beneficio, utilidad, provecho, alabanza o tributo. Pero también esta palabra karpos se puede utilizar en el contexto de la familia. Entonces, específicamente en el matrimonio, y dicen, el fruto de este amor es su hijo, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que esta palabra se puede también traducir como prole o descendiente. Esta palabra entonces se utiliza en diferentes aspectos, pero también se puede utilizar de forma literal cuando habla acerca de lo que ya mencionamos, de los árboles o la agricultura, también de lo que es el accionar en lo que hago, pero también se puede utilizar de forma literal en la familia. Sin embargo, hay otro uso que se le da, y este es un uso simbólico, o en un sentido figurado. Y específicamente en el pasaje que estamos estudiando, está hablando de una manera simbólica, está usando un símbolo y está hablando de una forma figurada. ¿Y a qué se refiere entonces en este contexto de un sentido figurado? Está hablando al fruto, al resultado, al producto o a la obra, ¿sí? Ahora, pero ya no está hablando de la obra de nuestra carne, sino ahora está hablando de la obra del Espíritu Santo
de Dios en nosotros. Ahorita vamos a profundizar más en esa parte. Pero vamos a ver, ¿para qué nos sirve el fruto? O sea, ¿qué relación tiene la Biblia cuando habla en el sentido figurado del fruto? Bueno, el Señor Jesucristo en Mateo en el capítulo 7, en el versículo 20, hablando acerca de los religiosos en Israel, él hace una expresión o utiliza esta palabra fruto para que la gente pueda conocer lo que hay en el corazón de las personas. Ahí vamos a Mateo 7:20 y dice, así que por sus frutos los conoceréis. Los frutos que da nuestra vida, entonces van a manifestar lo que hay en nuestro corazón. Esa es la manera en la cual uno puede conocer a las personas, por sus frutos. Y vamos a ver también relacionado a la palabra de Dios, o al pasaje que estamos estudiando, dice los frutos del Espíritu. Cuando la palabra del es una palabra que habla acerca de un sentido de pertenencia, entonces ese producto, ese resultado, pertenece ¿a quién? Al Espíritu. La palabra griega que se utiliza aquí es la palabra neuma, que, bueno, en realidad neuma habla acerca de lo que es el espíritu, el aliento, soplo. Es la palabra que aparece en Génesis capítulo 1, ahí en la traducción de los 70 o la Septuaginta, que es la traducción del griego, del hebreo y del arameo al griego. Y aparece esta palabra en Génesis capítulo 1 y habla que el espíritu se movía, está hablando de el Espíritu de Dios. Aquí en este pasaje encontramos la palabra neumatos. Ahora, esta palabra neumatos puede ser utilizada para el Espíritu de Dios o también puede ser utilizado para algún espíritu inmundo, como hemos visto ahora en la iglesia en relación a Marcos capítulo 1, que había algunas personas que habían sido poseídas por un espíritu malo, un espíritu inmundo, un espíritu satánico. Sin embargo, en el contexto en el que nosotros estamos hablando ahora, vemos de una forma muy clara que está hablando acerca del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? También se traduce como viento, ¿sí? Ahora, el Espíritu, a semejanza del viento, es invisible, inmaterial y poderoso. Esta es una frase que encontré, una descripción del Espíritu Santo de Dios en relación a lo que es, y principalmente esto lo encontré ahí en el comentario de Vine. Me pareció muy interesante poderlo compartir con ustedes. Lo repito, el espíritu a semejanza del viento es invisible, inmaterial y poderoso. Ahora, entonces, ¿a qué se está refiriendo aquí el apóstol Pablo cuando está hablando del fruto del Espíritu? Bueno, está hablando del producto del control del Espíritu Santo en la vida del creyente. Esto nos habla que nosotros encontramos en la Escritura que la influencia del Espíritu Santo o el control del Espíritu Santo en la vida de una persona no puede darse si esa persona no ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador. Ahora voy a mencionar algo que está relacionado al tema de la salvación, para que podamos entender esto. Pero quisiera adelantarme un poquito más y mencionar que entonces estos frutos o estas características del fruto del Espíritu Santo se dan cuando el Espíritu Santo controla nuestro corazón y entonces brotan estos 9 atributos o características de su personalidad a través de nuestra vida. Ahora menciono que una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede manifestar el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Pues simplemente porque el Espíritu Santo de Dios no mora en él. Porque el pecado lo que ha producido es la muerte espiritual. Por lo tanto, necesitamos un nuevo nacimiento para que podamos nacer espiritualmente.
Eso es a lo que se refiere el Señor Jesús cuando habla con Nicodemo en Juan capítulo 3 y le pregunta a Nicodemo qué es necesario para entrar al reino de los cielos. Y el Señor le comenta, es necesario nacer de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, o sea, el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida, y eso es un nacimiento espiritual, o sea, ya hay un contacto con Dios. Porque quiero aclarar, el alma nos relaciona a nosotros, es el asiento de nuestra personalidad, el cuerpo es lo que nosotros podemos ver, tocar y palpar, pero el espíritu es lo que nos relaciona con Dios. Entonces, en el momento que nosotros pecamos delante de Dios, hemos muerto espiritualmente, entonces ya no hay un contacto con Dios, ya no hay quien nos relacione con Dios. Ahora, Dios envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad y entonces nuestra vida pueda ser ocupada ahora por el Espíritu Santo de Él. Pero no puede suceder hasta que nosotros no vayamos a Cristo en arrepentimiento y fe. Entonces, dice la Escritura que una vez que nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, somos bautizados por el Espíritu Santo. En el mismo momento que creemos en Cristo, que venimos arrepentidos y le decimos, Cristo, creo que tú has muerto por mí en la cruz. Ahora yo te pido que entres en mi vida y que limpies mi pecado y me des la vida eterna. En ese mismo momento, no solamente el Señor lava mi vida, lo podemos ilustrar como un vaso, lava el vaso de mi vida y entonces el Espíritu Santo viene a depositarse en mí. Si bien, como lo menciona el apóstol Pablo, digámoslo así, nuestro cuerpo es la habitación del Espíritu. Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo, se limpia la casa, se limpia la habitación, se limpia el templo, esa morada, y el Espíritu Santo entonces, en ese mismo momento, viene a habitar en nuestro corazón, viene a habitar en nuestra vida. Así que ahora podemos entender mejor que cuando el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida y nosotros dejamos que Él controle nuestro corazón, nuestra vida, todo el centro de mando y de operaciones de nuestra vida, entonces se van a manifestar o se va a manifestar este fruto a través de estas 9 cualidades que vamos a ir estudiando. Hablaba que el Espíritu Santo es una persona y como persona tiene ciertos atributos. Y una de las cosas, y también tiene características, como ya mencionamos. El Espíritu Santo es mencionado en la Escritura en diferentes partes, pero el Espíritu Santo, al ser una persona, tiene intelecto. O sea, el Espíritu Santo piensa. Dice la Escritura que Él conoce lo que está en nuestro corazón. El Espíritu Santo tiene emociones, porque cuando nosotros invitamos al pecado a morar con nuestro Espíritu Santo en nuestra vida, el Espíritu Santo se contrista. Eso es una emoción. Por eso hablamos de que el Espíritu no es una fuerza, sino es una persona. Pero también el Espíritu Santo tiene una voluntad. El apóstol Pablo nos explica cuando habla acerca de los dones espirituales, que el Espíritu Santo reparte los dones. O sea, tiene acción, tiene voluntad. Esto es hermoso, ¿no? Entender que el Espíritu Santo de Dios es una persona que ahora habita en nosotros, que quiere tomar el control de nuestra vida y quiere entonces manifestar las características de su personalidad a través del fruto del Espíritu que se manifiesta en los siguientes versículos que vamos a estar analizando. Ahora, vamos a ver en relación al Espíritu Santo y al fruto más bien del Espíritu, ¿qué es lo que nos da a conocer este fruto? Bueno, vamos a ver un pequeño análisis de Juan capítulo 15. Vamos a ver algunos versículos relacionados al fruto.
En este pasaje de Juan capítulo 15, Jesús se compara con la vid y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿sí? Hablando de que nosotros somos el fruto, más bien, nosotros somos la ramita de donde crece el fruto, de donde se manifiesta el fruto. Pero Él es el tronco, Él es la raíz, Él es la planta en sí. Y vamos a ver qué dice este pasaje. Vamos a ver tres aspectos importantes que nos da a conocer el fruto. Primero dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Mira, el fruto, en primer lugar, va a manifestar si permanecemos en él o no permanecemos en él. Si estamos unidos al Señor Jesús en una relación íntima y personal con Él. Ahora, ya dijimos que el que no ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador, que no lo ha recibido y que no le ha dado el control de su vida a Él, no puede permanecer en Él porque no hay relación. Entonces, solamente esto es para el creyente. Pero el creyente tal vez no está en un contacto, en una comunión íntima y personal con Él. Ahora, si tu vida no da fruto, es por dos razones. En primer lugar, porque tal vez no eres un pámpano. O sea, no estás en Cristo. Todavía no has entrado en la familia de Dios, no le has recibido como tu Salvador personal. Pero en segundo lugar, si tú ya le has recibido, pero no estás dando fruto en tu vida, es porque tal vez no estás permaneciendo en él. ¿Para qué significa permanecer? Pues significa estar en comunión, estar aferrado a él, unido a él. Eso es lo que está expresando aquí el Señor Jesús en Juan capítulo 15. Pero vamos a ver ahora el versículo 8. Y vamos a ver qué nos dice en la nueva traducción viviente para que lo podamos entender un poquito mejor. Dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Qué hermoso versículo, ¿no? Está diciendo que cuando nuestra vida da mucho fruto, porque permanecemos en una íntima relación con Jesús y estamos recibiendo su sabiduría, estamos recibiendo todos sus recursos en nuestra vida, entonces vamos a dar mucho fruto, pero ese fruto o el dar mucho fruto va a manifestar que nosotros somos verdaderos discípulos de Cristo. Dice que son mis verdaderos discípulos, o que en la otra versión dice que sois verdaderamente mis discípulos. Pero no solamente esto, sino que también hay otro resultado, que al ser verdaderos discípulos de Cristo y dar mucho fruto, entonces también esto da mucha gloria al Padre. Qué hermoso versículo y qué gran desafío queda para nuestra vida a través de este pasaje. El fruto entonces manifiesta nuestra permanencia en él, pero en segundo lugar manifiesta si somos verdaderamente discípulos de Cristo o no, y si a través de nuestra vida estamos dando gloria a Dios. Y por último vamos a ver el versículo 16. Regresamos a la versión Reina Valera 1960 y dice de la siguiente manera. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Sabes qué nos muestra el fruto? Un propósito de vida. El propósito en nuestra vida es que llevemos fruto. Este es el desafío que nos deja este versículo. Dice, para que vayáis y llevéis algo de fruto, poquito fruto, no, dice mucho fruto.
Y ese es el propósito para nuestra vida, llevar mucho fruto. Y el fruto se va a ver manifestado, reflejado a través de lo que el Espíritu Santo de Dios hace en nuestra vida y nuestra relación íntima y personal con Jesucristo. Pero no solamente eso, sino que dice, y vuestro fruto permanezca. Mira, cada uno de nosotros tal vez puede llegar a hacer muchas cosas, ¿sí? Y como ya hemos hablado en otros momentos, el ministerio verdadero no consiste en hacer actividades, sino tiene que ver en reproducirse en otras personas. Entonces, cuando nosotros damos mucho fruto, ese fruto va a permanecer cuando se va reproduciendo en la vida de otros. Es importante esto, porque a veces hay creyentes que son bastante egoístas y realmente no dan fruto espiritual en su vida reproduciéndose o reproduciendo a Cristo en la vida de otras personas. Entonces, este es un desafío importante para nuestra vida, que el fruto no solamente afecte mi vida, sino no solamente dé gloria a Dios, sino también afecte la vida de otras personas. No solamente trayendo un beneficio, sino también reproduciendo a Cristo en la vida de estas personas. El discipulado es parte de lo que está mencionando aquí el apóstol Pablo. Nosotros, para poder discipular, necesitamos primero ser discípulos. Y un verdadero discípulo, entonces, debe de producir discípulos también. Vamos a avanzar con otros textos y vamos a ver lo que nos dice Filipenses capítulo 1. Vamos a ver el versículo 11 y quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera: que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. En la versión Reina Valera 1960 habla que debemos estar llenos de frutos de justicia, ¿no? Y aquí nos lo explica en esta traducción de la Nueva Traducción Viviente, que habla que siempre debemos de estar llenos del fruto de la salvación, es decir, del carácter justo que Cristo produce en nosotros. Entonces, el fruto al cual se está refiriendo acá Gálatas no tiene que ver con lo bueno que yo soy, no tiene que ver con mis cualidades personales, tiene que ver con lo que produce Cristo en nosotros a través de su justicia. Y a través de su justicia nuestro pecado fue saldado, nuestro templo o nuestro cuerpo, nuestra vida fue limpiada para que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros, para que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida y el fruto sea manifestado. Entonces, para concluir en esta noche, algo que es importante que nosotros tengamos en cuenta es que debemos dejar que el Espíritu Santo de Dios controle nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios es una persona que quiere tomar nuestra vida, quiere guiarla y entonces manifestar las características o las cualidades de su personalidad. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Mi pregunta entonces en esta noche: ¿tú ya tienes el Espíritu Santo de Dios morando en tu vida? Si ya tienes el Espíritu Santo de Dios morando en tu vida porque has venido a Cristo, creyendo en Él y pidiéndole que Él sea tu único y suficiente Salvador, mi pregunta es: ¿qué tanto fruto se está manifestando en tu vida? ¿Está siendo un fruto abundante? ¿Está manifestando que perteneces o permaneces, bueno, primero que perteneces a Cristo y segundo que permaneces en Él?
¿Está manifestando que verdaderamente eres su discípulo? ¿Estás manifestando un propósito de vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo el fruto del Espíritu de Dios en tu vida? ¿Qué te parece si terminamos con una oración? Padre, muchas gracias te damos en esta noche por el tiempo que hemos podido pasar con tu palabra. Habla nuestro corazón por medio de ella y sigue formando a Jesús en nosotros. Señor, que ahora que estamos estudiando sobre el fruto del Espíritu, podamos, Señor, ahora entender que es necesario que demos el control de nuestro corazón al Espíritu Santo, para que entonces Él comience a manifestar ese fruto, se dé ese resultado en nuestra vida, que podamos realmente glorificarte a ti, traer gozo a tu corazón por el fruto que se manifiesta en nuestra vida. Te damos las gracias, Señor, en esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.